El aire de la Ciudad de México, usualmente denso y ruidoso, se sentía extraño, casi enrarecido en el interior del rascacielos de cristal y acero. En el piso 20, la oficina de Javier era un santuario de orden y frialdad, un espejo de su propia mente. Las paredes blancas, los muebles minimalistas y los títulos académicos enmarcados parecían gritar eficiencia, pero susurraban un profundo vacío. Desde su silla de diseño, Javier, un hombre de 40 y tantos años con un traje impecable y una mirada cansada, observaba a la niña sentada frente a él. Sofía, de solo 8 años, parecía una mancha en el lienzo blanco de la habitación. Era casi imposible verla, no porque fuera translúcida, sino porque su presencia era tan nula que la mente de Javier se negaba a registrarla. Ella no jugaba, no se movía, no hacía ruido, simplemente existía, un punto de indiferencia en medio del caos de la metrópolis. Su diagnóstico, afasia electiva y esquizofrenia infantil, era la etiqueta que la sociedad había usado para justificar su invisibilidad, una etiqueta que Javier, el renombrado psiquiatra, estaba decidido a corroborar con pruebas irrefutables. Él creía en la lógica, en la ciencia, no en fantasmas. La niña, con los ojos de un azul tan claro que parecían perforar el alma, no parpadeaba. Su cabello castaño caía sobre su rostro, ocultando casi por completo la expresión de su cara. Javier encendió su grabadora, la luz roja un pequeño faro en la oscuridad de su incredulidad. Había intentado todo. Preguntas directas, juegos psicológicos, terapias de choque. Nada funcionaba. Sofía permanecía en un silencio absoluto, un abismo del que ningún sonido podía escapar. Javier, consumido por la frustración, tomó una nota. Paciente no reacciona a estímulos, ningún progreso. Al escribir, un pequeño temblor recorrió la punta de sus dedos. Una sombra de duda, un espectro de su pasado, comenzaba a asomarse. La última vez que había sentido esa desesperación, un niño, incapaz de comunicarse, se había perdido para siempre en la niebla de su mente, y Javier, incapaz de ayudarlo, había perdido su fe. Para él, ese caso no había sido una derrota, sino una confirmación de que solo la lógica podía salvar a los perdidos. Pero la pequeña Sofía, con su silencio ensordecedor, comenzaba a desmantelar su frágil fortaleza. Y mientras la niña se sentaba en la silla, apenas visible, su voz, llena de una melancolía que no pertenecía a un ser tan joven, flotó en el aire. Javier aún no me ve. Ninguno de ellos me ve. Dicen que no existo, pero yo estoy aquí. Y con un ligero temblor en el voz, se preguntó si alguien la escucharía de verdad. Me pregunto si alguien me verá alguna vez. ¿Y tú, desde dónde me estás viendo? Déjame un comentario y dime en qué lugar del mundo te encuentras. Su voz, una mezcla de anhelo y resignación, resonó en el consultorio, aunque Javier seguía viéndola como un simple objeto de estudio. El apartamento de Javier, en el piso 50 de un edificio idéntico a su consultorio, era un desierto de mármol y vidrio. Los libros de psicología, apilados en estanterías de acero, eran su única compañía. La noche lo encontró con un vaso de whisky en la mano, un líquido ambarino que intentaba sin éxito calentar el frío de su alma. La imagen de Sofía, un fantasma de carne y hueso, lo perseguía. Recordó la primera vez que la vio. Su madre, una mujer pálida y con la mirada vacía, la había dejado en su consultorio con una indiferencia pasmosa. Es un caso perdido, doctor. Inténtelo si quiere, pero ella no está ahí, le había dicho con una frialdad que helaba los huesos. Esa frase resonó en la cabeza de Javier, despertando el eco de un trauma del pasado. Una década atrás, un niño llamado Manuel, con un trauma similar, había llegado a su consultorio.
Javier, joven y lleno de arrogancia, había intentado aplicar sus teorías, ignorando las señales emocionales. Manuel había huido, perdido en el laberinto de la ciudad, y nunca lo encontraron. Javier había enterrado ese fracaso, convenciéndose de que su lógica era la única forma de evitar la desgracia. Ahora, Sofía era el fantasma de ese pasado, y su silencio, una acusación. Los días se convirtieron en semanas, y el consultorio de Javier, antes un espacio de control y disciplina, se transformó en un campo de batalla. Javier intentaba con desesperación quebrar el silencio de la niña. Le mostraba imágenes, le ponía música, le leía libros en voz alta. Pero Sofía permanecía inmóvil, sus ojos fijos en un punto invisible de la pared. Parecía que su alma había huido de su cuerpo y solo una cáscara vacía había quedado atrás. Javier, en su frustración, comenzó a volverse errático. Sus manos temblaban, su voz se hacía más aguda. Había llegado al límite de su lógica. Una tarde, el anciano conserje, Antonio, un hombre con arrugas que contaban historias y una mirada llena de una sabiduría simple, se acercó a Sofía. Javier, ocupado en sus notas, apenas lo notó. Antonio se sentó en el piso junto a la niña y sin decir una palabra le ofreció una flor marchita. Sofía, con una lentitud que parecía de otro mundo, tomó la flor. Por un instante, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una luz fugaz que desapareció tan rápido como llegó. Antonio, al ver la reacción, le dijo a Javier con una voz suave pero firme: «Doctor, no se trata de lo que le da, sino de que ella sienta que le importa. Ella no es un caso, es un alma que ha sido abandonada». La revelación de Antonio fue un dardo en el ego de Javier. Para él, un psiquiatra de renombre, la sabiduría de un conserje era un insulto, pero no podía ignorar la reacción de la niña. La flor, marchita y sin vida, había logrado lo que semanas de terapia no habían podido. El escepticismo de Javier, sin embargo, era demasiado profundo para derrumbarse con un solo gesto. Él quería una prueba, una explicación tangible. Buscó en sus libros, en internet, en foros de psiquiatría, pero no había nada. La afasia electiva que él usaba para justificar el comportamiento de la niña parecía no ser la razón. Él comenzó a sentir que lo que le sucedía a Sofía era más profundo y trascendental que la frialdad de su diagnóstico. Él comenzó a dudar. Dudar de su conocimiento, de su profesión, de su vida. El miedo a fallar, que había sido su motor durante tanto tiempo, ahora se convertía en su tormento. Javier se estaba desmoronando, y en su caída se acercaba peligrosamente al abismo de la niña. Una mañana, Javier instaló cámaras de seguridad en la oficina, convencido de que la niña estaba fingiendo. Su lógica, su última defensa, le decía que había un truco, una manipulación. A lo largo del día revisó las grabaciones, una por una, fotograma por fotograma, pero no encontró nada. Las cámaras solo mostraban a una niña inmóvil en una silla, una estatua de carne y hueso. Sin embargo, cuando revisó una de las grabaciones, se percató de que la temperatura de la oficina había bajado drásticamente. Él se puso a buscar en su mente la explicación lógica, pero no la encontró. Este no era un caso de esquizofrenia, esto era algo más. El corazón de Javier se aceleró y su respiración se volvió errática. Y en ese instante, en medio del consultorio vacío, el péndulo del reloj de su abuelo, que siempre estaba inmóvil, se movió con un ligero temblor. Sofía, que seguía sentada en su silla, miró a Javier con una mirada que era una mezcla de tristeza y comprensión, y luego su mirada se perdió en el abismo. Los días se volvieron un tormento. La invisibilidad de Sofía ya no era solo una metáfora, era una realidad palpable.
Javier comenzaba a notar que las personas, incluso él mismo, la pasaban por alto. Una enfermera entraba en la habitación y al pasar junto a la niña, se chocaba con ella como si fuera un obstáculo invisible. Los guardias de seguridad, al ver las grabaciones, solo veían a Javier hablando, solo en un cuarto vacío. «Doctor, ¿está todo bien? ¿Ha estado durmiendo?», le preguntó uno de ellos con una voz preocupada. La realidad que Javier había construido con sus teorías y su lógica se estaba desmoronando. El fantasma de la niña se movía por el consultorio, pero no había rastro de ella en la lente de las cámaras. Su presencia se sentía en el aire frío, en el eco de su silencio. Javier, en su desesperación, se sentó en el suelo, la cabeza entre las manos, y se rindió. Por primera vez en su vida, admitió que no tenía las respuestas, que su conocimiento era un simple mapa inútil en un terreno desconocido. La ciencia, su única verdad, lo había abandonado. Una tarde, mientras la lluvia caía con fuerza sobre la ciudad, Javier se sentó junto a Sofía. Dejó de intentar hablar con ella, dejó de hacer preguntas. Simplemente se sentó, en silencio. Se dio cuenta de que lo que la niña necesitaba no era una respuesta, sino una presencia. La presencia de alguien que no la ignorara, que no la tratara como un caso clínico, que simplemente la viera. Él, un hombre que había pasado la vida analizando a las personas, ahora aprendía a mirarlas. Miró los detalles en la cara de Sofía, la pequeña peca en su mejilla, el suave rizo de su cabello. Y en ese momento se dio cuenta de que no había estado viendo a una niña, sino a un problema a resolver. El amor, la atención, la aceptación. Todas esas cosas que había ignorado en su vida eran la única clave para entender a la niña. Él, que había tratado de controlar el mundo con su mente, se encontró indefenso frente a la verdad. Sofía no era una paciente, era un reflejo de su propia invisibilidad, de la soledad que él mismo había abrazado por miedo a ser vulnerable. Él había construido una cárcel de lógica y ahora estaba atrapado en ella. El momento en el que el mundo de Javier se iba a romper. Se acercaba. Su corazón, antes un órgano de piedra, ahora era un tambor que latía con una emoción que no podía nombrar. Él no tenía idea de lo que estaba a punto de pasar. Él no tenía idea de que el verdadero propósito de su vida era encontrar a la niña, a él y a la niña. Una tarde, después de semanas de silencio, Javier se encontraba en el borde del abismo. Desesperado, se dejó caer en el suelo de su oficina. Sus manos temblaban. La respiración era rápida y superficial. Él, el hombre que había controlado su mundo con la lógica, ahora se sentía como un náufrago en un océano de incertidumbre. La imagen de Manuel, el niño que no pudo salvar, se proyectó en su mente. Era un fantasma, una sombra de su pasado, y su fracaso era un recordatorio constante de su arrogancia. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a correr por sus mejillas, borrando el frío de su máscara profesional. «No lo entiendo», susurró, su voz rota por la desesperación. «No entiendo qué es lo que pasa contigo, no entiendo lo que pasó con Manuel, no entiendo por qué no puedo ayudar a nadie». Y en ese instante, en medio del caos, sintió una presencia que lo miraba con una mezcla de lástima y comprensión. Al levantar la cabeza vio a Sofía, sus ojos de un azul intenso fijos en los suyos. El reloj de su abuelo, un objeto de valor incalculable que había dejado caer al suelo en su desesperación, comenzó a moverse, su péndulo oscilando con una fuerza imposible. Javier, atónito, vio la aguja moverse sola, desafiando las leyes de la física, y en ese instante su escepticismo se rompió. El reloj,
que perteneció a su abuelo, el hombre que siempre le había dicho que la fe era tan importante como la razón, era ahora un símbolo de una verdad que no podía ignorar. La revelación fue un golpe en el estómago. La niña, a la que había tratado como un problema clínico, era en realidad un ser con un poder inexplicable, y su invisibilidad no era un diagnóstico, sino una manifestación de su dolor. Javier se levantó. Su corazón latía con una nueva emoción, una mezcla de miedo y fascinación. Al día siguiente, la madre de Sofía entró en el consultorio, su rostro una máscara de fría indiferencia. Javier la miró. La furia se encendió en su corazón. Ya no era un médico, era un ser humano que veía a una niña a punto de ser abandonada de nuevo. Ella no es un fantasma, señora. Ella existe, usted solo necesita verla, le dijo, su voz firme, llena de la convicción que le había faltado durante tanto tiempo. La madre, irritada por la confrontación, le respondió con desdén: «Doctor, usted no entiende. Ella no es normal. La hemos perdido hace mucho tiempo». Su indiferencia era tan palpable que Javier sintió una profunda náusea. Ella había sido la primera en abandonar a su hija, la primera en desear su inexistencia. Javier se dio cuenta de que no era la ciencia, sino la falta de amor, lo que había creado al fantasma de Sofía. Y en ese instante, en un rincón de la oficina, un gemido gutural, un sonido de dolor primigenio se escuchó. Sofía, que había sido invisible, se hacía presente con un sonido de dolor. El sonido fue un terremoto emocional. Javier, con el corazón en la garganta, miró a la madre. Su rostro estaba pálido y su mirada, que antes era de indiferencia, ahora era de horror. El gemido se convirtió en un grito y el consultorio comenzó a vibrar. La mesa, las sillas, los libros, todos los objetos de la oficina comenzaron a temblar. El aire se hizo más denso y pesado, como si la rabia de Sofía estuviera llenando cada rincón del cuarto. La madre, incapaz de soportar la escena, se levantó y con el rostro descompuesto por el pánico, gritó: «¡Tú no existes! ¡Esto es una mentira!» y salió corriendo de la oficina, dejando a la niña con el rostro cubierto de lágrimas. Javier, aturdido, miró a Sofía. Su rostro, antes vacío, ahora era un lienzo de emociones. Miedo, dolor, ira. La niña se había revelado a él con una fuerza que él no podía entender. Y en ese momento, una nueva emoción se apoderó de su corazón: el amor. Él se dio cuenta de que no había sido llamado para curarla, sino para amarla, para darle la atención que la sociedad le había negado. La sala se llenó de silencio después del grito. Solo las lágrimas de Sofía se oían. Javier se arrodilló con el corazón roto. Ya no había un doctor en la sala, solo un hombre que finalmente había comprendido el significado del amor. Se había dado cuenta de que la ciencia no era suficiente para dar existencia a una persona, que solo el amor podía hacerlo. Él había buscado una explicación lógica, cuando la única respuesta estaba en su propio corazón. El fantasma de Manuel se disipó. El pasado, su gran verdugo, se disolvió en el aire, y la culpa se convirtió en un anhelo de redención. Javier, que había pasado toda su vida huyendo de su pasado, ahora se encontraba de frente a él. Él se había negado a sentir, a amar, por miedo a sufrir de nuevo, y en su arrogancia había estado a punto de perder a otra alma. Él había construido una fortaleza para proteger su corazón, pero en el proceso había creado un muro para su alma. La mañana siguiente, la familia de Sofía llegó al consultorio. La madre, con la cara pálida y los ojos enrojecidos, parecía haber llegado a un punto de quiebre. El padre, un hombre corpulento con una mirada de desconcierto, solo repetía una y otra vez que la niña debía ser internada en un sanatorio. «Es una maldición»,
le dijo al doctor, su voz un murmullo de resignación. Javier, que ahora se encontraba en el lado opuesto de la mesa, se opuso con vehemencia. Su hija no está enferma, está rota, y la única forma de repararla es con amor, con la atención que ella merece. La familia lo miró con escepticismo, y por un momento, el doctor sintió la soledad del que se opone a un sistema. Pero ahora, su corazón era más fuerte que su mente. La niña, que seguía sentada en el rincón, se movió con un movimiento que no había hecho antes. Se levantó y caminó hacia la mesa en el centro del consultorio. Su rostro, antes pálido, ahora estaba lleno de una extraña fuerza. La familia la miró con asombro, y por primera vez en años sus ojos se detuvieron en la niña. El aire se hizo denso. La niña, con una fuerza sobrenatural, se subió a la mesa y se paró, los ojos de todos fijos en ella. Los vidrios de las ventanas temblaban, los objetos en la oficina se movían, y el eco del grito de la madre se disolvió en el aire. La niña, con su voz de un azul intenso, gritó el nombre de Javier. El grito no era de dolor, sino de liberación, un sonido que no era humano, sino la voz de un alma que había encontrado la forma de existir. La familia, atónita, miró a la niña. Su rostro, que antes era solo una sombra, ahora estaba lleno de luz. El padre, el hombre corpulento que quería abandonarla, en un sanatorio se quedó mudo. La madre que la había abandonado se descompuso en lágrimas. Su cuerpo temblaba con una emoción que no podía contener. La niña, con una luz que nunca antes había tenido, se quedó parada en la mesa. Una heroína. La familia, por primera vez, la vio. No una niña con un problema, sino un alma que había encontrado la forma de existir. En el instante del grito, el tiempo se detuvo. La madre de Sofía, con el rostro empapado en lágrimas, corrió hacia la niña, no con la indiferencia de antes, sino con una desesperación que brotaba de lo más profundo de su ser. «Hija, por favor, perdóname», susurró, su voz una melodía de arrepentimiento. El padre, con la mirada de un hombre que acaba de despertar de una pesadilla, se unió a ellas, sus brazos fuertes y protectores. Por primera vez, Sofía se sintió abrazada, no como un fantasma, sino como un ser de carne y hueso. El consultorio, antes un espacio de frialdad y lógica, se llenó de calidez, un calor que nació del perdón y del amor. El grito de Sofía, que había roto el silencio, se convirtió en una declaración de vida. Javier, con el corazón en la garganta, sintió una emoción que nunca había experimentado. La alegría pura, la felicidad de ver a un alma encontrar su lugar en el mundo. Él se había equivocado. No se trataba de curar, sino de amar. La historia de Sofía se convirtió en una leyenda en la clínica. Su caso, antes un misterio sin resolver, era ahora un faro de esperanza. Javier, que había comenzado el viaje como un psiquiatra cínico, ahora era un hombre renovado. Había aprendido que la ciencia no podía explicarlo todo y que la verdadera sabiduría reside en el corazón. Dejó de buscar explicaciones lógicas y comenzó a buscar conexiones emocionales. Su reputación como el psiquiatra milagroso creció, pero él no le daba importancia. Lo que importaba era la lección que había aprendido, que nadie es invisible, a menos que la sociedad decida no verlo. Que la soledad no es una enfermedad, sino una manifestación de la falta de atención. Y que la inexistencia de Sofía no era un problema mental, sino un reflejo del abandono. En los días siguientes, el consultorio de Javier se llenó de vida, no solo de pacientes, sino también de historias, de personas que se sentían invisibles, que habían sido abandonadas por la sociedad. Y Javier, con su nueva perspectiva, ya no usaba la ciencia para curarlos, sino el amor. Él escuchaba a sus pacientes con el corazón, no con la mente.
Les daba la atención que habían sido negados, y a través de su atención les daba existencia. Él, que había pasado toda su vida huyendo de su pasado, ahora lo abrazaba. Él, que había tratado a los demás como problemas, ahora los trataba como personas, y en cada abrazo, en cada palabra de aliento, se redimía. Él se había convertido en un faro de esperanza, en una persona que le daba a la gente el valor que la sociedad les había negado. Una mañana, mientras miraba por la ventana de su consultorio, Javier vio a Sofía, que estaba sentada en la plaza, rodeada de sus amigos, riendo y jugando. Su sonrisa era tan brillante que iluminaba la plaza. Él, con una lágrima en los ojos, se dio cuenta de que su viaje no había sido un fracaso, sino un éxito. Su corazón, antes de piedra, ahora latía con una nueva emoción, una mezcla de amor y gratitud. Él había encontrado la respuesta que la ciencia no pudo darle, y se la había dado a Sofía. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él puede. Él sabía que el dolor de Manuel, el dolor que lo había atormentado durante años, ahora se había convertido en un faro de esperanza para los demás. Y en ese instante, él se dio cuenta de que, en el viaje de la vida, no se trata de quién eres, sino de quién puedes llegar a ser. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.